Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión estaremos entrevistando a un amigo conocido por varios de ustedes por la publicación de materiales que han sido y son referencia para los que nos gusta estudiar un poquito la Biblia, o bastante. Agradecemos al hermano Daniel Benjar por la gentileza de concedernos unos minutos para conversar con él y le estaremos preguntando acerca de un folleto que él escribió titulado ¿Cómo lees? Bueno, esta entrevista se la queríamos hacer hace mucho tiempo y estamos aprovechando la oportunidad de haber pasado unos días con él, conviviendo juntos relativamente cerca, para grabar en un lugar precioso como este. ¿Qué dicen? Hermoso, ¿verdad? Realmente precioso. Sin más, los dejamos con la entrevista y si faltó alguna pregunta, dejadla en los comentarios que se la hacemos en el próximo video. Bueno, hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Leandro, la verdad que muy bien, contento de poder estar aquí. Bueno, gracias por esta entrevista y gracias también por este momento que me das, por la gentileza de dedicarme un tiempito como para conversar de algunos temas que ya venimos posponiendo hace tiempo y que me interesan conocer de algunas publicaciones que venís realizando. Daniel, ¿cómo te presento? Porque yo sé que hay muchos que te conocen. Yo sé que hay muchos que te conocen del canal Claro. y yo ya he publicado videos tuyos, pero si tuviera que decir a alguien, bueno, estoy acá con Daniel, ¿qué puedo decir? No, quizás decir, digamos, junto con Carlos Hernández, del canal Que Te Conozcan, ¿no? Bien, listo. Como Ahí para está bien. ubicar el material, Así es. te dedicas ahora en estos momentos a compartir la palabra a través de un canal de YouTube. Así es. Perfecto. Así es. Bueno, vos sabés que de varias cosas que te podría preguntar y de varios libros de los cuales te podría indagar o temas que compartiste, hay uno que me gusta mucho y que vengo desarrollando con Arturo en el canal, que tiene que ver con cómo interpretamos la Biblia, cómo leemos la Biblia, y es un material cortito, pero muy profundo, y recuerdo varias veces que me has indicado como para comenzar por ese lado. Entonces como que quería comenzar esta charla y esta primera entrevista, tal vez de algunas cuantas que podamos tener en algún futuro, con este tema en particular, de qué te inspiró a vos a escribir ese libro, cómo lees, y a enfocarte particularmente en las reglas de interpretación bíblica. Sí. Así como para romper el hielo. Sí, sí, vos sabés que es verdad que a veces uno insiste o sugiere, ¿no? Ir por ese lado primero, y quizás eso tiene que ver con mi experiencia personal, ¿no? En 1996 es como que el Señor me salvó la vida y yo le oré al Señor, le pedí que me diera sabiduría, que me diera entendimiento, y por alguna razón es como que entendí que lo primero que tenía que hacer era leer Los Pioneros, así que empecé con Guillermo Miller. Y me leí todo lo que había escrito Guillermo Miller, te estoy hablando de 1997, 1998. Hace 30 años, 28, 29 años atrás. Así es, parece una barbaridad de tiempo, sí. Me asusta ese número. Y me acuerdo que una de las cosas que me había llamado la atención era el tema de las reglas de interpretación. Tiempo después encontré lo que Elena G. de White decía, y después me acordaba de las discusiones que había tenido en la facultad y en realidad que tuve en ese mismo momento, en esa misma época, con un profesor de filosofía. ¿Estudiando? Estudiando metodología de la investigación, digamos, de cómo llegar a la verdad, cómo se determina la verdad de las cosas, ¿no? El método hipotético deductivo. Así es, todo eso. Inductivismo. Y eso en un contexto religioso, ¿no? Él como ateo y yo como cristiano. Y me acuerdo haber leído las reglas de interpretación y yo decía, sí, tienen total sentido, pero tienen que ser más simples. Son 14, hay que acordarse de 14, son muy específicos. ¿Cómo se puede hacer algo que sea más simple, que sea fácil de recordar? Y es como que ese pensamiento me estuvo dando vuelta 3 o 4 años y a principios del 2000, tipo en el 2000, 2001, es como que en mi mente se aclaró y las reglas de Miller se resumieron en esos 5 puntos, ¿no? Y las reglas de Miller en realidad, o el libro o el folleto Cómo lees, básicamente, conceptualmente, las 5 reglas surgen de las reglas de Miller. Es lo que yo entendí de las reglas de Miller y una forma de decir en 5 reglas lo que dicen las 14 reglas. De Miller. De Miller, así es. Esas 14 reglas
fueron las que viste en la facultad o No. hablaron de otra cosa y vos mientras leías Los Pioneros empezaste a indagar sobre ese tema? Así es, sí, porque yo la facultad la hice en la Universidad de Belgrano, no era una universidad, digamos, es una universidad no confesional, Privada, claro, así es. laica. Y a medida que yo hacía la universidad y estaba haciendo esa materia, también estaba leyendo lo de Guillermo Miller. Entonces, es como que esas cinco reglas en mi mente eran simples, fáciles de recordar y resumían las 14 reglas sin dejar nada fuera. Y esas 5 reglas son: toda la escritura es verdad, no se puede agregar, no se puede sacar, no se puede contradecir, Biblia explica Biblia y cómo está mi corazón. Digamos, Sencillo. sencillo, así es fácil de acordar, es fácil de recordar y es como que siguiendo metodológicamente ese principio, uno puede llegar a la verdad, saber que uno conoce y tiene la verdad. Y mi primer campo de aplicación fue estudios sobre la divinidad, de esas reglas. A partir de las reglas es que vos pudiste explorar sobre el tema de la divinidad. Así es, pero unos años más tarde, tipo en el 2004, 2005. Te dio una forma sistemática de conocer estos. Así es, una forma sistemática de encarar un estudio, porque hasta ese momento es el gran desafío o el gran problema era en las charlas que alguien decía un versículo y otro tiraba otro versículo y se tiraba ese versículo como contradiciendo lo que decía el otro versículo. Claro, como poniendo en contradicción a la Biblia con la Biblia. Así es. ¿Y cómo resolves eso? ¿Cómo salís de esa situación? Porque los dos versículos son verdad. Entonces, primero, digamos, en el hecho de que todo es verdad, poder escaparse de esa trampa en las charlas, que es decir, bueno, hay otro versículo que dice lo contrario, entonces lo primero deja de ser, ¿no? ¿Lo viste esta regla de interpretación en la Biblia o fue algo que la lectura de Guillermo Miller hizo que iluminara esos conceptos? Las dos cosas, las dos cosas. Es como que tomé versículos de las reglas de Guillermo Miller, pero después los fui encontrando a medida que iba leyendo y los fui añadiendo. La verdad que ahora no me acuerdo, digamos, cuántos de los versículos que están ahí están en las reglas. Exactamente, y cuántos no, la verdad que no recuerdo. Pero es como que fue un proceso en marcha, y si me preguntás es como que es clave empezar ahí. Si uno no empieza por ahí, es como que uno se queda sin herramientas importantes, ¿no? Sí, yo te iba a preguntar eso, particularmente. ¿Por Sí. qué arrancar por este lado? ¿Y por qué se lo recomendarías a alguien que estudia la Biblia por primera vez y por qué también para alguien que lleva tiempo estudiándola? Sí, es porque te da metodología, te da un sistema y personalmente siento que falta un paso más en todo esto, que es mostrar cómo se hace. Que eventualmente me imagino que voy a escribir algo de eso. En la práctica, o En sea, la práctica, salí de la así es. teoría, salí de las reglas y bueno, a ver cómo aplico esto? esto con este tema A un bíblico. punto, exactamente, a un tema bíblico. ¿Cómo se aplican estas reglas? Algo breve explicaste en un folleto de escuela sabática. Así es. Mencionaste algunos ejemplos, pero es como que estás pensando en algo más sistemático concreto. también de lo práctico. Sí, y quizás yendo un poco a la pregunta que me hacías, es importante porque Porque ahí te está la pregunta, ¿no? ¿Por dónde arranco a leer la Biblia? ¿O cómo la leo para el novato, no? así es. Tengo la Biblia y ¿ahora qué hago con esto? Así es. Bueno, ahí hay otro punto, que este es un camino. En realidad es como que hay dos caminos importantes que he vivido en mi vida. Y este es un camino, después hay otro camino de cómo leer la Biblia. Pero en este camino es clave, ¿por qué? Porque te ayuda a no descartar nada de lo escrito, te ayuda a buscar la armonización, porque la Biblia es verdad, entonces no hay contradicción en ella, la contradicción está en nuestra falta de entendimiento, y te ayuda a tomar conciencia de que puede haber un problema en tu corazón, y después te ayuda a decir, la interpretación no es mía, no soy yo el que explico las escrituras. Las escrituras explican las escrituras, entonces salirse un poco de ese sillón de autoridad en el cual todos nos solemos sentar cómodamente en forma inconsciente y decir, no sé nada, a ver cómo se explica este versículo con otro versículo. Es interesante, ¿no? Porque planteas como un camino de autodescubrimiento, pero no solo eso, porque también es un descubrimiento del autor de ese... Digo, hay un espejo ahí. Así hay es. un espejo del que estás nos mencionando. muestra, así es, totalmente, nos muestra nuestra condición. Porque uno dice, bueno, voy a agarrar un libro como cualquier otro libro. Yo estoy pensando tal vez en otros ámbitos donde uno le recomienda, lee la Biblia, estudia la Biblia que te va a hacer bien.
Totalmente. Y la ley, y bueno, capaz las expectativas y la mirada que uno tiene de haber leído otra literatura, no está pensando de, aunque se dice, ¿no? Que nadie sale igual después de haber leído cualquier otro libro, ¿no? O sea, Así nunca es. termina uno igual, pero esto como que lo estás planteando en otra dimensión, ¿no? Como que en cuanto al escritor y al autor de que inspiró ese libro. Así es. Y dentro de esto, en la introducción de cómo lees, está el punto que en realidad es profundo de que Jesús es la verdad. Y lamentablemente todos nosotros pensamos que creemos y tenemos la verdad. Y, O que es inalcanzable, que es algo o subjetivo. la otra, esa es la otra opción, exactamente, que sea algo inalcanzable, algo subjetivo, que es la pregunta de Pilato, ¿no? Que le hace a Jesús. ¿Qué Y es la verdad? qué es la verdad, digamos? Y se va. Como que él en su mente ya la respuesta la tiene, es inalcanzable. Pero Jesús dice que es la verdad, y ¿qué es lo que está diciendo con eso? Es que la verdad no está en Daniel. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es en mí. Exactamente, la verdad está en Cristo, está en Jesús. Él es la verdad, Él es la manifestación y la declaración de la verdad y toda su palabra es verdad. Y nosotros, en todas nuestras cosas de la vida, tomamos la presunción inconsciente de que todas nuestras opiniones son verdad, absolutamente todas. Y nosotros partimos de ese punto de vista. Por eso es una postura inconsciente. Y decime si no es así, ¿acaso vos no creés que todo lo que crees es verdad? Bueno, sí. Y bueno, yo también. Pero es como que Sería cuando... difícil creer en mentira y avanzar sobre la mentira. Exactamente. Pero No, es como que cuando nos aproximamos a la Biblia, es como que tenemos que decir, acá la verdad está en la palabra de Dios. Jesús es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, y la vengo a recibir, ¿no? Es como que hay que bajar un cambio en la autosuficiencia humana, un cambio total, ¿no? Y reconocer que por defecto la verdad está en la persona de Jesús y por defecto nosotros no estamos en la verdad. bueno, Partir de ese punto de vista, digamos. yo te iba a preguntar alguna experiencia, por qué te marcó y un poco me la fuiste desarrollando con respecto a esto, pero te quería hacer una consulta en cuanto a eh, particularmente qué errores viste cometer tanto en vos como en otros al leer la Biblia sin estos métodos claros de interpretación. Los más Y comunes. sí, Yo sé que mencionaste alguno o sí, esto quizás, de agarrar un versículo de la Biblia, otro agarra otro versículo de la Biblia y empiezan en contradicción. sí, quizás, o sea, En tu experiencia, por ahí no hace falta sí, sí, ampliar sí, sí, en sí. particularidades. Es como que son dos o tres, ¿no? Que son muy comunes, que uno los vive todo el tiempo, y es el pensar que con tener uno o dos versículos uno cierra un concepto. Mm. Eh, y en realidad es como que está toda la escritura, ¿no? Este punto de explicarme lo sencillo, dos o tres pasajes Sí, y se entiende. y se ¿Se entiende. puede así? Se puede para empezar, pero en realidad la perla de gran precio requiere un poco más de Hay trabajo. que profundizar. Hay que profundizar, ¿Y qué significa profundizar? y profundizar significa juntar toda la evidencia. Eso significa profundizar. Y sé que es un trabajo engorroso, es un trabajo tedioso que cuesta, y por ejemplo, si uno quiere estudiar la palabra espíritu, ¿no? Capaz que tenés tengo, 2300 referencias en las tengo un escrituras. testimonio con vos de ese tema. Ah, sí, no me acuerdo. Yo Pero, queriendo encasillarte en algún tema y vos me decías, sí, espíritu es esto, espíritu es esto, espíritu es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. sí, Y así te recuerda. O sí, sea, sí. eh, Es como que hay mucho, ¿no? sí. En ciertas palabras hay mucho, o si uno busca la palabra Dios, ¿no? Tenés que leerte 2500 versículos. ¿Y hay que hacer Suena, eso? si uno quiere, sí y no. Si uno quiere tener certeza de dónde está parado, es como que conviene. Y lo otro, quizás dentro de esto, que es porque es un trabajo largo y tedioso, y estoy haciendo uso de un ejemplo de palabras que aparecen mucho, ¿no? Hay muchas palabras que aparecen 100 veces, aparecen 50 veces, Sí, aparecen Dios. 200, claro, Dios aparece un montón. Eh, entonces no es todo así, digamos. Pero lo otro es que uno no necesita terminarlo en el día. Digamos, uno lo que necesita hacer es un poquito todos los días. Y después de hacer un poquito todos los... Si vos ves 10 versículos por día, en un mes viste 300. Sí. ¿Viste? Entonces, uno no necesita asustarse ni sentirse, digamos, eh, sobrepasado por la dimensión de ciertas cosas, sino tomarse el tiempo
digamos, para eso Dios nos dio la vida, tomarse el tiempo e ir de a poquito. Y es como que es importante, si uno quiere tener certeza y seguridad en lo que cree, es como que es importante buscar toda la evidencia y tratar de Que tú ponerla armonices. junta, sí. Entonces ese es un punto en el cual a veces fallamos y que yo he fallado también, eh, digamos, de no juntar toda la evidencia. Y después el otro es el de definir las expresiones bíblicas con mis Mm. propias opiniones, con mis propios preconceptos. Ese es el otro punto en donde solemos fallar bastante, y no definir los términos y las expresiones así como las escrituras la utilizan. Eh, eh, O sea, ese es el otro es punto. el cuarto punto, ¿verdad? Claro, Explicar Biblia con la Biblia. así es, así Y, es. Sí, explicar sí. un concepto con la Biblia. Por ejemplo, ahí tienes la palabra espíritu, ¿qué significa espíritu? O ágape, o amor, ¿qué significa amor? O justicia, ¿qué significa justicia en el reino de Dios? ¿Qué es lo que dice y qué Perdón, es lo que no dice también? así es, ¿qué es lo ¿No? que dice, qué es lo que no dice? Y en dónde está mi opinión preconcebida, manchando, digamos, Los el conceptos testimonio bíblicos. bíblico, así es. Eh, es como que esos dos puntos, el no tomar todo y el venir con nuestros propios preconceptos, suele suele manchar. A veces nuestros preconceptos son correctos, pero por las razones erróneas. Eh, eh, y, y, y eso, eso mancha el entendimiento. Eso mancha el entendimiento, ¿no? Y estaba pensando en un ejemplo. Digamos, nosotros leemos de que los juicios de Dios eh, a veces son punitivos, y a veces pensamos que es porque Dios tiene que castigar. Cuando nosotros en realidad buscamos en la escritura, tiene que ver con su ley de amor, que es la ley de la libertad. Y en realidad los juicios punitivos tienen que ver con Dios dando libertad. O sea, es por la libertad en la cual Él cree, y su reino está, y su ley está basada en una ley de libertad, eh, que vienen los juicios, ¿no? Entonces no es porque Él tiene que castigar, sino que es por libertad que los juicios de Dios vienen, ¿no? Va totalmente opuesto al razonamiento que tenemos sobre el juicio de Dios. Sí, Y ayer meditaba el pasaje, te lo compartía, este de 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, instruir y, perdón, corregir e instruir en en justicia. justicia. O sea, hay algo en justicia que no fuimos enseñados, no fuimos redarguidos o nos dieron Redarguidos, así es. pruebas, certezas acerca de eso. No nos dieron, no fuimos corregidos, no fuimos instruidos sobre este tema. Así es, en todas esas cosas, respecto a las escrituras, no fuimos enseñados o entrenados o preparados en justicia, sino que en injusticia. Claro. Bueno, es O como, en la justicia del hombre, y ahí digamos. está el tema del autoconocimiento de lo que vos mencionabas, ¿no? O sea, es un espejo que me está revelando mi condición, o Así es, cómo es que yo entiendo de justicia y que no es lo, o sea, y que mi justicia son trapos de injusticia. así es, Tenemos un concepto erróneo sobre esto. así es. Pero nosotros, o sea, para Dios son trapos de justicia, pero nosotros las tenemos allá arriba. Totalmente, O totalmente. Nunca la sea, armonizamos con la no, escritura, nuestro no. concepto de justicia. Si vos pudieras retroceder en el tiempo al pasado y ver a tu yo de joven o más joven sobre cómo acercarse a la Biblia, eh, ¿qué le dirías sabiendo lo que ahora sabes de esta regla de interpretación? Em, o sea, le diría, y acá va a la segunda forma de estudiar, ¿no? Esta es una forma de estudiar. La otra forma importante de estudiar, por lo menos que a mí me sirvió, es la lectura de corrido de una sección de la Biblia, idealmente de un libro entero, y en un día. Con algunos libros eso es imposible, pero hacerlo eso por muchos días. Entonces, por ejemplo, Agarrar Juan, libro Juan. libro Leer Juan, o por ejemplo, Primera Juan, que es más cortito. bien. Empezar el día, leerlo de principio a fin, porque uno necesita agarrar el hilo discursivo, uno necesita agarrar todo el contexto de un hilo discursivo completo para entender lo que el autor quiere decir. Y nos tenemos que familiarizar con lo que él dice. Entonces, el otro método de estudio es: empezás el día, lees y después salís a hacer y cuando tus cosas.
cuando tenés algún tiempo de actividad que es inútil o que es mecánico, que no requiere tu concentración, por ejemplo, estás viajando en el colectivo o estás haciendo cola en algún lugar, tratar de recordar lo que leíste en el día y de caminar el camino que el autor hace, empezando primero con los conceptos generales y después eventualmente tratar de hacer palabra por palabra y hacer este ejercicio por 30 días seguidos, todos los días. Y al día, digamos, empezar el día y después terminar el día leyéndolo de vuelta. Leerlo 2 veces por día durante 30 días seguidos. Y El mismo libro. El mismo libro. Y durante el día, cuando hay espacios libres, tratar de traer a la mente lo que el libro dice. Y les aseguro que van a ver cosas que nunca vieron. O sea, ¿Eso reemplaza el memorizar? ¿Es mejor que memorizar? ¿Cómo lo pones? a mí lo que me pasa es que Porque viste que está la escuela de la memorización. Claro, los terminás memorizando Terminás sabiendo secciones grandes de memoria, así de esa forma, sin buscarlo. O por lo menos me pasa eso, que hay secciones que me acuerdo por haberlas leído de esa forma, ¿no? Y hay algunos libros que lo he leído varias veces a través de los años de esa manera, y es como salen solos. Salen solos y está la estructura entera del libro, y te permite ver los vericuetos en el discurso que el autor hace, ¿no? Que avanza en un camino y después retrocede un poquito para aclarar algo y después sigue y después abre otro tema en paralelo, después lo junta. Todo eso, cuando nosotros estudiamos la Biblia por palabra, lo perdemos completamente de vista y nos perdemos el contexto. Entonces es como que es clave en el estudio poder definir las palabras una por una, que es el estudio por palabra, pero no tenemos que olvidarnos del contexto y del flujo del discurso, ¿no? Entonces esta es la otra manera, el otro camino de tener eso, ¿no? De tener el flujo del discurso. ¿Eso sería alguna regla de interpretación o es... ¿Cómo lo verías esto? Esto está renglón tras renglón, línea sobre línea. Bien. O sea, la aplicación de renglón tras renglón, línea sobre línea, te dice que vos tenés que mirar el renglón que sigue, que después de una línea hay otra línea, entonces no podés ignorar lo que viene atrás y lo que viene después. Entonces ese punto, esa frase, es que en el estudio bíblico, cubre eso, me parece. En el estudio bíblico por ahí nos sentimos más cómodos leyendo el versículo y ya está, ¿no? Así es. Es esto lo que responde. Así es. Y tal vez nunca hemos explorado y nos ha pasado ahora leyendo determinados pasajes que entendíamos que eso solamente hablaba sobre cierto personaje y en realidad el contexto. Claro, en realidad hay un montón alrededor, así es. Que ampliaba, sí. Digo, pensando en esto que decís reglón tras reglón, texto sobre texto. Sí, y entonces, quizás yendo a la pregunta, si vos me preguntás a alguien que está empezando a estudiar las escrituras, lo que le recomendaría es primero leer y empezar con libros del Antiguo Testamento. Que empiece ¿Del Antiguo Testamento? No, del Nuevo, perdón. Me confundí. Que empiece con Primera de Juan y después libros cortitos y leer, y leer, y leer, y pensar sobre ellos, orar, no entiendo esto. Y después, por ejemplo, si está leyendo Primera de Juan, habla del anticristo. Anticristo, uy, ¿qué será esto? Me interesa. Bueno, todas las veces en las cuales aparece la palabra anticristo en las escrituras. Y ahí, digamos, poner la lupa grande y aplicar los principios de Miller a la palabra anticristo, para poder definir qué es el anticristo, ¿no? Y ahí van a ver que en realidad hay muy pocas veces en las cuales la palabra anticristo hace, pero por lo que hace nos permite conectar con otros versículos de la Biblia. Por ejemplo, anticristo, alguien que se pone en el lugar de Cristo. Segunda Tesalonicenses 2. Exactamente, automáticamente saltás al lugar de Segunda Tesalonicenses y eso te abre para muchos lados. Pero así es como, si me preguntás cómo recomendaría leer y empezar a estudiar, es... ¿Libros cortitos? Libros cortitos, leer con texto. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, empezar por ahí, y cuando se quiere hacer la lupa, quiero entender sobre la palabra anticristo, por ejemplo, bueno, buscar todas las referencias que hay en las escrituras de anticristo. El problema es que la palabra anticristo en realidad son dos palabras, es anti y es Cristo. Entonces es como que habría que buscar todas las veces que aparece Cristo, todas las veces que aparece anti, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y de allí armar una idea, ¿no? O definir el término anticristo. Y así palabra por palabra, ¿no? Temor, por ejemplo. El perfecto amor echa fuera el temor. Temor, ¿qué significa temor? Porque después dice temed a Dios y darle gloria. Y acá me dice que se lo echa fuera el temor. ¿Qué significa esto? Soy yo el que no entiendo. Entonces, ¿de qué está hablando? Definir la palabra temor.
Eh, entonces, es como que leer libros completos, si no puedo leerlos en un día porque son muy largos, dividirlos a la mitad o en la cantidad de partes en las cuales pueda cubrirlo en un día, eh, y después hacer la lupa en los conceptos que quiero entender con mayor claridad, ¿no? Bueno, em, te voy a hacer una pregunta que hoy ya respondiste, pero como para, tal vez si vos querés profundizar un poco más, si te han hecho alguna objeción respecto a estas reglas de interpretación, no sé, pienso el novato, es demasiado difícil, es mucho, yo no voy a poner a estudiar las 2500 palabras acerca de Así Dios, es. y si te encontraste con alguna que te hizo meditar o pensar con respecto a lo que... Mira, en general, cuando se presentan por primera vez, todo el mundo está de acuerdo con las reglas de interpretación. Después, cuando las reglas de interpretación te llevan a una conclusión que vos no querés, he visto en una o dos instancias en las cuales hay una resistencia y se dice, bueno, tenemos que abandonar las reglas porque llegamos a una conclusión de la cual no estoy de acuerdo. Eh, una vez me pasó eso, lo cual me pareció increíble en ese momento escucharlo, pero después en general no hay oposición. Al, al que le parece mucho, lo entiendo totalmente y es mucho, es mucho. Entonces, en ese sentido, es como que volvemos al concepto anterior. Hay que empezar de a poco, tranquilo, tenemos toda una vida, y en esta vida no lo vamos a acabar, o sea, no lo vamos a acabar. Entonces, que el Señor los guíe en aquellos temas que Él entiende que son claves que tenemos que Amén, entender, ¿no? amén. Lo de salvación, tema de Así es, salvación. así es. Eh, y acá es como que es una situación personal, ¿no? Que cada uno hable con nuestro Padre Celestial y que el Señor lo guíe a estudiar aquellos temas que son importantes. ¿Considerás que hay una regla de interpretación que sea más importante que otra? ¿Las pones todas en el mismo lugar? Si tuvieras que elegir una en particular, ¿cuál elegirías y por qué? Y es como que está difícil, ¿no? La pregunta... Es como que está difícil. Resumiste tanto que te hago la pregunta de cuál elegirías. Mira, es como que toda la escritura ya te cubre el no agregar, no sacar y el no contradecir, ¿no? Es como que toda la escritura y la condición del corazón son claves. Es como están todas tan Están conectadas que entrelazadas. elegir una sería desconectarlo del resto. Te Sí, entiendo, sí, te sí. entiendo. Eh, y lo último, o sea, saliendo un poco del tema, y yo sé que en algún momento me gustaría que lo sigas explorando un poquito mejor, porque de esto habíamos quedado tal vez en algún momento. Si vos le tuvieras que dar alguna recomendación a alguien que desea preparar un estudio de la Biblia, o ya sea una predicación, un tema en video o un libro, ¿qué recomendación le darías? Eh, eh, que lo prepare todo de la misma manera, que, o sea, hay diferencias en cuanto a esto. Me gustaría que lo exploremos tal vez en otro video, Sí, pero me gustaría por lo menos alguna algún tip, idea. alguna idea. Es difícil y es como que lo veo como súper personal, ¿no? El preparar un estudio porque tiene que ver mucho Con la experiencia de uno. con la experiencia de uno y con la forma de estudiar la Biblia y de leer, y es como que uno va atravesando distintas etapas. La forma en la cual yo preparo los temas ahora no es la misma que hace 5 años, y no es la misma que hace 15 años, y no es la misma que hace 25 años. O sea, yo he cambiado. Entonces, la forma en la cual la hago ahora, eh, quizás no le sirve a mucha gente, o quizás le sirve a mucha gente, la verdad que no sé. En general, eh, es como que primero tengo un concepto, cuál es el punto que me gustaría aclarar, o cuál es el punto en el cual me gustaría expandirme, o cuál es el punto en el cual me gustaría que la gente entienda. Es como que tengo el resumen, ¿no? Tengo el resumen y la conclusión primero en mi mente. Eh, que para haber llegado a eso, tengo que haberlo estudiado antes, ¿no? ¿No es cierto? Sí, y ahí es donde la regla de interpretación entra en juego. Ya A ver, entraron antes y ya se hizo el estudio antes. Por eso, digamos, es aplicable cuando uno ya caminó ese camino. Si mm, uno no caminó ese camino, uno puede ser al revés. Uno puede decir, bueno, ¿qué habla la Biblia del anticristo? No tengo ni idea. Bueno, ahora aplico las reglas y llego a una conclusión y comparto la conclusión. Pero básicamente el proceso es el mismo. Pero eh, eh, digamos, el punto es cuáles son
digamos, buscar, o lo que busco son versículos, historias. Me falta hacer más énfasis en las historias. En lo testimonial, en... A mí me falta, o sea, yo reconozco porque personalmente a mí me falta más en lo testimonial, en historias de otras personas y en historias bíblicas. Digamos, meter más que eso. ayuden a cerrar conceptos. Así es, que como ayuden más a cerrar abstractos. conceptos más abstractos. Exactamente. Pero básicamente nutrir o que los versículos expliquen lo que otros versículos dicen y armar una idea, ¿no? Cuando uno recién empieza, lo mejor, no sé si lo es mejor, pero lo que ayuda mucho es tomar algo que alguien escribió y adaptarlo a la situación propia del momento en la cual uno se encuentre, ¿no? Ir construyendo sobre lo construido. Sobre lo ya No, construido, es más fácil. no armar, no ponerse Así a inventar es, la pólvora. así es. Qué sé yo, agarrás una escuela sabática y no hay que O un seguirla al estudio pie de la letra, o un bíblico. estudio bíblico, no hay que seguirla al pie de la letra. Quizás nos llama la atención ir por otro camino y uno empieza y se va por otro camino, o empieza por otro camino y llega y toma la otra parte de la escuela sabática. Es como que tomar lo que ya está medio armado o armado ayuda a empezar en el proceso de cómo uno compartir y cómo armar un tema. Y el camino final entendería que el camino final es, hay que leer de esto, bueno, junto los versículos y preparo un tema de cero, ¿no? Ese es como el camino final. Bueno, tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. Sí. Bueno, la verdad que no tengo más preguntas con respecto a esto porque no quisiera Bueno. seguir explorando este punto. Me gustaría que lo charlemos en alguna otra oportunidad. Dale. Y de paso ya tengo el compromiso en Dale. algún momento. Ningún problema. De poder me acuerdo que en su momento me dijiste, me gustaría mostrarte nada, cómo es la metodología o cómo venía La estudiando. cocina, sí. La cocina. Sí. Me acuerdo que estabas viendo y creo que lo seguís desarrollando el tema de la justicia, el juicio de la misericordia. Y me quedé con ganas de eso. Así es. Así que, ya sea que sigas estudiando de ese tema o hayas explorado otro, me gustaría que en algún momento nos compartas. Sé Sí, que siempre hay interesado en cuanto a nada. A cómo es el proceso, a cómo es el digamos. proceso para también aplicarlo uno. Sí, O sea, sí, un poco de saber cómo es la mesa, el taller, las herramientas y poder también aplicarlo en la vida de uno. Buenísimo. Daniel, sin ningún muchas problema. gracias por esta entrevista. No, por La verdad que favor, fue una bendición. alegría. Gracias a Dios. ¿Querés compartir algo más? ¿Querés decir algo más que me haya olvidado? O No, lo que quieras. simplemente decir que la Biblia es un libro inspirado, que es un libro divino, por lo tanto es inagotable a la mente humana. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, que Dios nos quiere dar entendimiento y sabiduría. Él nos lo dio justamente para ayudarnos, ¿no? Para salvarnos y así como nos da las escrituras, nos quiere dar el entendimiento. Amén. Entonces no es algo inalcanzable, no es algo oculto, es algo que está revelado y está abierto para nosotros. Y no desesperarse y empezar con lo simple, empezar con lo que tenemos a mano, que es simple, y leer, todos los días un poquito. Y Dios y el tiempo harán el resto, ¿no? Gracias, Daniel. Gracias a Dios. ¿Y qué les pareció, amigos? ¿Vieron? Había mucho para conversar. Y al final no era solo sobre un material escrito por Daniel. Hay un testimonio y hay una experiencia sumamente necesaria para todos aquellos que nos estamos metiendo en este maravilloso mundo de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que más te impactó de la charla? Bueno, déjamelo abajo en los comentarios que te vamos a estar leyendo. Y si te gustó este contenido, nos gustaría saber a quién te gustaría que entrevistemos, tal vez en la próxima oportunidad, y por qué. Tal vez ese comentario sea el próximo video. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.